Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Qué bueno, pues bienvenidos en esta tarde. Decía ese canto, enamórame, ¿verdad? Qué bonito es el amor. ¿Cuánto les gusta que los amen? A todos nos gusta que nos amen, ¿verdad? Pero realmente uno no aprende lo que es el amor hasta que experimentas el verdadero amor, que es el amor de Dios, amén. Porque como hemos hablado en otras ocasiones, pueden sentarse, uno piensa, ¿verdad?, que sabe lo que es el amor, pero realmente el hombre está muy lejos de lo que es el amor. Porque el amor del hombre es un amor egoísta, un amor convenenciero, un amor que busca lo suyo propio. Y el amor de Dios es totalmente diferente. El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor sacrificial, es un amor que no busca lo suyo propio. Entonces, hermano, cuando uno encuentra ese amor y empiezas a comprender el amor de Dios, es lo más grande que tú puedes experimentar en tu vida. Entonces me recuerdo cuánto tiempo el Señor anduvo detrás de mi vida, ¿verdad?, buscando darme de su amor, y constantemente yo lo rechazaba cuando me hablaban de la palabra de Dios, cuando me hablaban de que Cristo había muerto por mí, de que me amaba, pues yo lo rechazaba, ¿verdad?, porque no entendía eso. Pero cuando mi vida cambió después del encuentro que tuve con Cristo Jesús muy personal, y yo arrepentido, reconociendo mi pecado y mi necesidad de Dios, llorando le pedí perdón y pedí que cambiara mi vida. Y en ese instante experimenté en mi vida algo que no puedo explicarlo con palabras, pero se llama el amor de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad, a pesar de tu desobediencia, Dios está ahí contigo y te está diciendo cuánto te ama. Tanto es su amor que está dispuesto a perdonar tus pecados, está dispuesto a pasar por alto la vida de desobediencia que has vivido, ¿verdad?, sin importarte lo que Él dice, y Él está dispuesto a darte un nuevo comenzar, una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, hermano, cuando tú experimentas ese amor, sientes el perdón de tus pecados, la culpa es levantada de tu vida y sientes ¿verdad?, ese descanso ahora en Dios. Entonces, hermano, lo que después empieza a venir a tu corazón es querer corresponder ese amor que Dios ahora te ha mostrado, ¿verdad? Y por eso estos cantos que dice, enamórame de ti, porque no hay nada más precioso que estar enamorado de Dios, amén. Qué fea es una relación de una pareja o de alguien que no está enamorado, ¿eh? Es feo, hermanos, porque todo es por compromiso, por obligación, sin ganas, es una carga. Pero cuando hay amor, hermano, es muy diferente. Entonces así es el caminar con Cristo. Por eso tú y yo debemos decir como este canto, Señor, enamóranos de ti. Porque hemos entendido en tu palabra que esto no se trata de una religión, sino se trata de una relación personal con el único Dios verdadero y con su Hijo Jesucristo. Entonces, enamórame de ti, Señor. Ayúdame a corresponder a ese amor que tú me has dado. Porque tu palabra no solamente me lo dice, que de tal manera me amaste que diste a tu Hijo para morir en la cruz del Calvario por mis pecados, sino que lo hiciste, accionaste. Aun cuando yo no quería nada contigo y oía de ti, de todos modos tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz en mi lugar por mis pecados, para darme la oportunidad de venir un día y poder experimentar ese amor que tú tienes para el pecador. Es tan grande, hermano, cuando tú entiendes eso, cuando puedes experimentar eso, hermano. Entonces, yo no sé ahorita tu corazón dónde esté, qué problema estés pasando, qué circunstancias están rodeando tu vida.
en qué punto de desesperación, de ansiedad, de tristeza, de dolor tú estés, yo te quiero decir que hay un Dios, el que hizo los cielos y la tierra, que te ama y que eres muy especial para Él, y que Él, así como anduvo atrás de mí por mucho tiempo, anda atrás de ti también, y quiere mostrar su amor a tu vida, y quiere llenarte de su misericordia, y quiere decirte que si a los demás no le importa tu situación, Él tiene compasión de ti y Él quiere ayudarte, porque lo único que proviene de Dios es lo bueno, y Él quiere hacerte el bien a ti. Pero tienes que dejarte, porque Él no obliga a nadie. Él no trae a la fuerza a nadie. Tú tienes que ceder tu corazón, disponerte a recibir el amor de Dios, disponerte a recibir su compasión, su misericordia, su ayuda, para que Él pueda entrar a tu corazón y transformarte a ti, transformar tus circunstancias, transformar tus problemas y mostrarte, ¿verdad?, de lo que te has perdido todo este tiempo que has caminado sin Él, o de lo que te has perdido en este tiempo que, aunque lo tienes, has decidido querer solucionar los problemas a tu manera y has hecho a un lado su consejo de Él. Pero Él es bueno, amén, y Él está aquí, y si tú estás aquí en este momento es con un propósito, y es que Dios quiere recordártelo en este día. Dios quiere derramar su amor en tu vida, Dios quiere derramar su misericordia en tu vida, Dios quiere manifestarse a ti de una manera personal, porque Dios es un Dios personal, amén. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón? Eso ya es entre tú y Dios, amén. Bueno, eso fue solamente para calentar. Bueno, pues bienvenidos todos en el nombre del Señor, y damos, los que vienen por primera vez, tenemos allá un par de amigos, ¿verdad?, que nos conocimos en el trabajo, y pues se les hizo la invitación y aquí están, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, un aplauso al Señor. Y pues todos son bienvenidos. El propósito de reunirnos aquí es para seguir proclamando que Dios es real, seguir proclamando que el evangelio de Dios tiene poder para cambiar y transformar los corazones, amén. Es el propósito. Estamos aquí porque hemos entendido que ahora nosotros, todo ser humano, ha sido creado para alabanza y gloria de Dios, y que la única manera de nosotros llenar el vacío de nuestro corazón y encontrar la satisfacción y el contentamiento es haciendo aquello para lo cual fuimos creados, que fue alabar a Dios, darle la gloria. Y el estar aquí es una manera de hacerlo, reconocer que todo lo que tenemos es de Dios, amén, y que sin Él no somos nada, y que aunque hemos trabajado toda la semana en nuestras ocupaciones, nos damos este momento para venir delante de Él y decirle: te adoramos, te reconocemos, no somos nada sin ti, te debemos todo, empezando desde la vida que nos permitió levantarnos en este día, si no, no estuviéramos aquí, amén. Entonces, por eso nos gozamos y le damos gloria a Dios. Y así, hermano, pues vamos a entrar a la enseñanza de este día. Estamos en el Evangelio de Mateo, terminamos el capítulo 4 la semana pasada, y vamos a entrar en el capítulo 5 en esta tarde, capítulo 5 de Mateo. Y pues es algo precioso donde vamos a estar, ¿verdad?, varias semanas meditando en este pasaje que, ¿verdad?, es el Sermón del Monte, es donde veíamos la semana pasada que Jesús empieza su ministerio y Jesús va por Galilea, ¿verdad? Dice que iba enseñando y iba predicando el evangelio del reino, ¿verdad? Y veíamos la semana pasada que era importante entender
en el ministerio de Jesús, en la obra que Jesús vino a hacer a este mundo, era importante entender, hermano, que esa era la misión de Jesús. Anunciar la verdad del reino, hermano, ¿verdad? Anunciar la voluntad de Dios para el ser humano, anunciar la condición en que el ser humano está y que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesús, porque Él es el único medio de salvación. Amén. Era importante entender que para lograr esa misión Jesús tenía un medio, y solamente hay un medio hace 2000 años y hasta ahorita, y no habrá otro medio, y ese medio es el Evangelio. No hay métodos, no hay sistemas, no hay elocuencia, no hay sabiduría, no hay nada que pueda cambiar y transformar el corazón del hombre, sino el Evangelio. Y vemos que la palabra de Dios dice en Romanos, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y tú y yo lo hemos experimentado, nos ha transformado, amén. Entonces veíamos que el medio para salvación, si tú estás queriendo que otras personas conozcan, ¿verdad?, lo que tú conoces, la bendición de haber nacido de nuevo, de tener un encuentro con Cristo, de que sus vidas sean cambiadas, de que las cadenas sean rotas, de que sean arrebatados de las tinieblas y traídos a la luz, tienes que predicar ese Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo vino y murió por sus pecados. Por lo cuanto eso quiere decir que todo mundo es pecador y está separado de Dios y está perdido, y si muere sin Cristo, se oye feo, pero va directo al infierno. El Evangelio es buena noticia, pero es buena noticia porque hay una mala noticia, y la mala noticia es que el hombre está perdido en sus pecados, y si muere sin Cristo, verá la condenación eterna y verá el infierno. Entonces, si tú quieres seguir, ¿verdad?, llevando esas buenas nuevas y que las almas sean arrebatadas del diablo, no hay otra manera, es el Evangelio. Es decirle que Jesús murió por sus pecados, es decirle que Jesús fue a la cruz del Calvario, murió por nuestra culpa para vencer la muerte al resucitar, y al resucitar, ¿verdad?, darnos vida también a todo aquel que ponga su fe en Él. Ese es el Evangelio, amén. Ahora, obviamente veíamos que Jesús no solamente trae buenas nuevas, ¿verdad?, para la condición espiritual del ser humano. Él, a través de llevar, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio, Él se compadecía de las gentes, de las necesidades, todas aquellas enfermedades, y que todo es por consecuencia de la naturaleza caída del hombre. Por el pecado, el hombre se enferma, sufre, batalla, todo eso es consecuencia del pecado. No tiene que ver nada con Dios, porque Dios en su plan nunca tuvo eso en mente, pero fue la desobediencia del hombre, el pecado, el que causó todas estas cosas. Y Dios, aunque sabe que el hombre es culpable, Jesucristo se compadecía de estas personas, de nosotros. Y dice que también al anunciar el Evangelio, también sanaba, también liberaba a los endemoniados, hacía milagros, ¿verdad? Pero veíamos que no se puede basar una vida cristiana, un caminar cristiano, en los milagros que Dios hace. O no puedes basar tu caminar en Cristo solamente porque Él está haciendo cosas para suplir tus necesidades. Si tú basas tu caminar en Cristo solamente esperando que Él esté ahí para darte todo lo que necesitas, tú vas a caer, no vas a aprender, no vas a crecer. Tu vida no va a estar sostenida en un fundamento fuerte. La prioridad de Jesús no era venir y sanar el cuerpo humano, no era venir a pagar la renta de nadie, Él lo hacía porque sentía compasión, porque sentía misericordia, pero la prioridad de Jesús era las almas, la necesidad del alma. ¿Por qué? Porque nosotros nos puede sanar 10 veces, pero vamos a morir. Al final de cuentas vamos a morir. Y lo que Él, hermano y persona que estás aquí, está más interesado es por lo que viene después de esta vida, porque eso es eterno. Aquí son 50, 60, 70, 80 años, pero lo que viene después de esto es por la eternidad, y eso es lo que Él tiene como prioridad. Tu alma. ¿Dónde va a ir tu alma? Entonces, hermano, aquellos que enseñan o predican, ¿verdad?, que
viniendo a Cristo vas a ser feliz siempre, nunca te vas a enfermar, no vas a pasar. Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para suplirte, Dios tiene el poder para todo, pero no siempre va a suceder. Eso está bajo la voluntad de Dios. Y Él sigue siendo Dios, aunque estás enfermo o estás sano, aunque tienes para la renta o no tienes para la renta, aunque Él sigue siendo Dios y sigue siendo digno de ser adorado, exaltado y glorificado. Y Él sigue siendo bueno. Entonces, la prioridad es las almas, hermano. Y en toda situación tú y yo somos llamados a estar agradecidos con Dios. Agradecidos, porque lo que tenemos ya es más de lo que merecemos. Ya es más de lo que merecemos. Muchas veces uno dice, no, yo merezco más porque oro 10 veces, porque voy aquí. No, no mereces nada ni merezco nada. Lo que tienes es más de lo que merecemos. Y eso nos debe de mantener siempre, tener un corazón agradecido. No se debe de basar nuestra fe en Cristo, en lo que Él nos hace, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Porque sé que ahora, aunque soy un pecador, aunque merezco el infierno, tengo la garantía y la promesa que si yo muero en esta noche, yo voy a su presencia. ¿Porque lo merezco? No. ¿Porque soy mejor que los que están afuera? No. Por lo que Cristo hizo por mí. Porque Él tomó mi lugar en la cruz. Por eso. Y dice su palabra, como repetimos, que si Dios no escatimó, no la pensó, no se echó para atrás al tener que dar la vida de su Hijo cuando era la única posibilidad de que nosotros tuviéramos salvación, ¿cómo no va a dar todo lo demás? Lo que ha prometido. Si lo más difícil ya lo hizo, dio a su Hijo. Yo no diera a mi hijo por ustedes, hermano, I'm sorry. No lo diera. Pero Él lo dio. Y si Él lo dio, hermano, ¿cómo no va a dar todas las demás cosas que Él prometió? Amén, hermano. Entonces, eso es lo que veíamos. Luego digo, ¿por qué se me pasa el tiempo, verdad? No me centro nada más aquí, pero bueno, pues hermano, empezamos el sermón del monte, hermano, y vamos a leer de Mateo 5, 1 al 12. Esto solamente va a ser la introducción, porque hay muchos detalles muy preciosos que tenemos que ver sobre las bienaventuranzas y sobre todas aquellas enseñanzas que nos trae este sermón, que Jesús se sentó en ese monte y empezó a comenzar a enseñar a la gente que estaba ahí, a sus discípulos. Pero ahora solamente quiero hacer una introducción para cuando entremos a los detalles haya una idea general de esto. Y obviamente es una introducción pequeña porque estuve viendo introducciones de muchos y hermano, pues hay muchas cosas que se puede poner, pero olvídese, si así me tardo, imagínense el otro, es mucho. Y aparte mi capacidad no es la misma que estos grandes maestros, ¿verdad? Pero Mateo 5, capítulo 5, verso 1 al 12, dice así la palabra en el nombre de Jesús. Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, te honramos, te glorificamos. Señor, estamos delante de ti agradecidos al meditar una vez más en lo que tú eres, en lo que tú por tu gracia y misericordia has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo. Señor, gracias. Pedimos que en esta tarde bendigas tu palabra. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hables a sus vidas. Tu palabra nos enseña que te compadeces de nuestra situación y tienes misericordia, Señor. Y pido que a cada uno de los que están aquí tú les hables personalmente, traigas consuelo, traigas fortaleza, traigas sabiduría, traigas arrepentimiento, traigas perdón de pecados, traigas, mi Dios, lo que necesita, mi Dios, para que en esta tarde, Señor, no salga como entró. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo ayudándome, dirigiéndome y obrando los corazones en esta noche, en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, como le digo, esto solamente va a ser una introducción, pequeña introducción al Sermón del Monte. Y el propósito, hermano, ahora es comprender las verdades básicas del Evangelio del Reino de los Cielos, ¿verdad? El Sermón del Monte, hermano, su idea central del Sermón del Monte, que abarca, ¿verdad?, obviamente, del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, ¿verdad? La idea central de este mensaje que Jesús hizo, ¿verdad?, y lo hizo de un solo, no fue, ¿verdad?, muchas verdades que Mateo recopiló de diferentes momentos que Jesús enseñó, sino este fue un sermón, ¿verdad?, que hizo Jesús en una sola vez, ¿verdad?, cuando ahí rodeado por la multitud se sentó ahí en ese monte y empezó a compartir estas enseñanzas, hermano. Entonces, la idea central de este sermón, hermano, es la entrada del reino de Dios, ¿verdad? La entrada al reino de Dios es un asunto del corazón. Básicamente, resumiendo, ¿verdad?, todo este contenido que hay en el Sermón del Monte, nos da la idea central de que la entrada al reino de Dios es un asunto del corazón. Acuérdense que Jesús comienza su ministerio, ¿verdad?, siguiendo lo que Juan el Bautista había hecho, y que dijo: arrepentíos, ¿verdad?, y convertíos, ¿verdad? Y habla que el reino de Dios se ha acercado, y es prácticamente una invitación a venir a pertenecer ahora al reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios. Pero aquí en este sermón, de alguna manera Jesús se sienta a enseñar, ¿verdad?, que la entrada a este reino tiene que ver con un asunto del corazón, y no como otras falsas creencias se habían, ¿verdad?, regado, ¿verdad?, por parte de los hombres hacia aquellos que escuchaban, ¿verdad?, y buscaban conocer la voluntad de Dios. Entonces, también, hermano, el Sermón del Monte es la reafirmación de la verdad de Dios respecto a la necesidad de todo ser humano, pero con la correcta interpretación de lo que Dios había hablado a través de Moisés y de los profetas. Lo voy a decir una vez más. El Sermón del Monte es una reafirmación. No es que Jesús vino a traer otros mandamientos, sino aún dice por allá que Él no vino a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpliera. Entonces, el Sermón del Monte es una reafirmación de la verdad de Dios respecto a la necesidad de todo ser humano. Pero la diferencia es que
con la correcta interpretación de lo que Dios había hablado a través de Moisés y los profetas, lo cual se había sacado totalmente del corazón de lo que Dios verdaderamente había hablado a través de ellos. También el Sermón del Monte nos muestra la gracia de Dios hacia la humanidad, a pesar, hermano, de su incapacidad de obedecer a Dios, y nos ofrece una promesa de bendición, pero pone en claro que solamente en Cristo podemos ser partícipes de esa bendición que vamos a estar viendo durante las semanas que vienen. Entonces, también el Sermón del Monte establece la verdad que el reino de Dios no tiene que ver nada con lo terrenal, y la expectativa de los judíos respecto al rey y su reino estaba totalmente equivocada. El Sermón del Monte establece la verdad que el reino de Dios no tiene que ver con lo terrenal, y también nos dice que la expectativa de los judíos respecto al rey que ellos esperaban y su reino estaba totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un rey, al Mesías prometido, pero ellos esperaban un rey, ¿verdad?, militar, un rey poderoso en la política, un rey que los iba a librar de alguna manera del poder de los romanos, y a la vez ese rey iba a establecer su reino, y ellos, como eran judíos y era el pueblo de Dios, iban a reinar con él y gozar de los beneficios que les iba a dar eso. Eso tenían en mente. Pero aquí Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿verdad?, aclara que su idea de ellos estaba equivocada, mal interpretada. Entonces, ahora, como punto número 1, el Sermón del Monte es el mensaje que describe el reino de Dios. El Sermón del Monte es el mensaje que describe el reino de Dios. Ahora, Mateo, hermano, tiene 5 sermones. Si usted estudia el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo tiene 5 sermones. El primero es este que estamos comenzando, de Mateo 5 al 7, y se llama el Sermón del Monte. El segundo lo vemos en el capítulo 10 de Mateo, y le llaman el Sermón de las Misiones. El tercero se encuentra en Mateo capítulo 13, y es el Sermón de las Parábolas. Y el cuarto está en el capítulo 18 y se le llama el Sermón de la Iglesia. Y el quinto está en Mateo capítulo 24 al 25, y es el Sermón de los Últimos Tiempos. Ahora, concentrándonos en lo que el Sermón del Monte, que es el primero que vemos ahí en Mateo, tenemos que ver la importancia de este sermón. ¿Por qué es tan importante este sermón? Bueno, por varias razones. Este sermón y esta enseñanza que Jesús da deja en claro, hermano, el carácter de los ciudadanos del reino. O sea, aquí Jesús quita de alguna manera aquellas ideas, aquellos pensamientos, ¿verdad?, que había sobre mal fundados, que había sobre lo que era, ¿verdad?, conocer a Dios y pertenecer de alguna manera al reino de Dios. Entonces, este sermón es importante porque Jesús deja en claro cuál es el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos ciudadanos del reino de Dios hay aquí? Amén. Somos ciudadanos, ¿por qué? Por lo que Cristo hizo. Fuimos adoptados, somos sus hijos, somos herederos, somos ciudadanos ahora del reino de los cielos. Entonces, hermano, vemos que como ciudadanos ahora del reino de Dios, nosotros tenemos, hermano, una responsabilidad. Y, hermano, nos debemos a una forma de vivir
a una manera de actuar, hermano. O sea, el evangelio se trata de una transformación. El evangelio no es una religión, se trata de una transformación del corazón del hombre que cuando la experimenta, entonces empieza a vivir diferente. Ahora ya su anhelo, su deseo es hacer la voluntad de Dios. Y por consecuencia, eso te va a llevar a querer imitar el carácter de Dios. Entonces, el ciudadano, hermano, ¿verdad? El Hijo de Dios, ahora, hermano, tiene como meta, debe de tener como meta, imitar a Dios y crecer en el carácter de Dios mismo. Amén. Entonces, vamos a Mateo 5:48. Ahí mismo, pero denle la vuelta tal vez a la página. Mateo 5:48. ¿Listos? Dice ahí: sed pues ¿qué? Vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vemos claramente, hermano, que el Hijo de Dios, el ciudadano del reino de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que dice, ¿verdad?, ahora haber puesto su confianza en Cristo, tiene un llamado de Dios, y ese llamado es a buscar ser como Dios. Amén. Y hemos visto también recientemente en Efesios 5:1 que nos dice: sed pues imitadores de Dios. Esto lo dijo Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados, hermano. Entonces, el Sermón del Monte, hermano, describe el carácter, o sea, la personalidad de Dios, hermano. Por lo tanto, Jesús está enseñando cómo debe de ser la vida de quien confiesa haber nacido de nuevo y ahora es parte del reino de Dios. Y esto va para aquellos que piensan que ser hijo de Dios o ser cristiano nada más se trata de ir los domingos a la iglesia y después puede seguir viviendo como quiere. No, usted está viendo estos pasajes bíblicos que Jesús se sienta a enseñar y nos dice lo contrario. Como ciudadanos, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, y eso es ahora imitar el carácter de Dios. Obviamente con la ayuda de Él, porque solos no podemos. Esto nadie lo puede hacer si no ha nacido de nuevo. Esto nadie lo puede hacer si verdaderamente no se ha arrepentido, porque lo trataría de hacer en sus propias fuerzas, y en nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder agradar a Dios. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo nos da el poder y nos capacita para poder buscar hacer la voluntad de Dios. Aunque nunca lo vamos a llegar a hacer de una manera perfecta, pero debe de haber un deseo sincero de buscar ser como Dios. Entonces, hermano, Jesús, veíamos en el pasaje, en el capítulo 4, Jesús recorría las ciudades enseñando y proclamando el evangelio del reino. El evangelio bíblico, hermano, trae transformación. Jesús llegaba con buenas nuevas a la gente, hermano. Pero, hermano, este mensaje del evangelio es un mensaje que quiere transformar el corazón de la persona, cambiarla totalmente, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir. Eso es el evangelio, hermano. Ante los ojos del mundo, el que busca imitar a Dios es un perdedor en estos días. Si tú quieres obedecer a Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres parecerte a Dios, hermano, la opinión del mundo es que eres un perdedor. Ese es el consejo del mundo. Es contrario totalmente a lo que está enseñando Jesús, a lo que el ciudadano del cielo debe de buscar. El consejo que el mundo da, cuando tú le pides un consejo, si no tiene a Cristo, si no conoce de Dios, si no quiere caminar con Dios, ¿qué te dice? No te dejes, no seas menso.
Es contrario a lo que está enseñando Jesús aquí. No te dejes. Siéntete orgulloso de ti mismo. Toma venganza porque lo que te hicieron no es justo. Yo que tú me desquitaba. ¿Sabes qué? Piensa en ti primero, que los demás piensen lo que quieren, pero se trata de ti. Con que tú seas feliz. Ese es el mensaje del mundo. ¿Por qué es importante este sermón del monte que Jesús enseña aquí? Porque nos deja en claro, hermano, dónde está la verdadera felicidad. Lo cual, hermano, lo que Jesús enseña aquí respecto a la verdadera felicidad es lo contrario a la opinión del mundo. Todos quieren ser felices. No hay una persona en este mundo que no quiera ser feliz. Todos quieren ser felices. Pero se busca la felicidad donde no está. Se busca la felicidad en las cosas materiales. Si tan solo tengo esta casa, si tengo este carro, si tengo este trabajo, si tengo todo esto, voy a ser feliz. Y de repente los tienen y se dan cuenta que ahí no está la felicidad. Vemos personas famosas quitándose la vida porque tenían todo, pero tenían un vacío en su corazón que solamente Dios lo puede llenar. No encontraron la felicidad. Vemos personas buscando la felicidad en el placer. Por eso tanto cochinada que se ve ahora. Vemos personas buscando la felicidad en la sabiduría y el conocimiento humano. Vemos personas buscando la felicidad en el poder. Pero nada de eso, hermano, puede ofrecer la verdadera felicidad. Salomón, hermano, logró tener todo lo que un hombre puede desear. Tuvo dinero hasta para. Tuvo sabiduría. Tuvo poder. Tuvo 1000 mujeres. Todo eso tuvo. ¿Y sabe cómo terminó Salomón diciendo? Hermano, él concluyó al final de sus días, ¿verdad?, diciendo esto: que ninguna de estas cosas puede satisfacer el corazón y darle la verdadera felicidad. Que la verdadera felicidad y contentamiento está en el temor a Dios y en el guardar los mandamientos de Dios. Ahí está la verdadera felicidad. Y eso lo puede encontrar usted en Eclesiastés. ¿Por qué es importante, hermano, este sermón del monte de Jesús? Nos enseña, hermano, que el reino que Jesús está estableciendo es un reino espiritual. Como les decía anteriormente, los judíos esperaban a un Mesías y un rey que fuera poderoso, tanto militarmente como políticamente, que los librara de la opresión de los romanos y que pudieran ellos disfrutar con el rey, una vez que estableciera su reino, pues los beneficios de estar a su lado. Pero Jesús, hermano, a través de este sermón del monte enseña que el reino de Jesús, ¿verdad?, no es un reino terrenal, sino un reino espiritual. La idea del reino, ¿verdad?, que Jesús vino a establecer, a menos al principio, hermano, la idea que tenían los líderes religiosos, los judíos, era equivocada. El reino de Dios, el cual Jesús estaba haciendo la invitación a pertenecer, era un reino espiritual. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Muchas veces quisieron hacerlo rey y él se escondía y se iba, porque el propósito, la misión de Jesús no era venir a reinar en esta tierra de momento, ¿verdad? Sabemos que en el futuro viene, ¿verdad?, donde él va a venir, va a derrotar a sus enemigos, su segunda venida, y él va a reinar esos 1000 años y va a someter a todos. Pero por el momento él no venía a eso. Él venía a presentar y abrir las puertas a un reino espiritual, y ahí es donde estaba él invitando.
Y vamos a Juan, capítulo 18, verso 33 al 36. Juan capítulo 18, verso 33 al 36 dice: y entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué dice? No es de aquí. La prioridad, hermano, de la agenda de Jesús en su misión no era lo físico o lo político. Su prioridad consistía en las personas, en lo que son, pues lo que son las personas determina la conducta de las personas. Lo que la persona es determina su conducta. Por eso es cuando una persona tiene un encuentro con Cristo Jesús verdadero, se arrepiente de sus pecados, acepta a Jesús como su Señor y Salvador, nace de nuevo, entonces, hermano, ya no es la misma persona por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Su conducta empieza a cambiar. Pero mientras la persona no tiene ese encuentro con Cristo, su conducta va a ser la misma. Va a ser dirigida por el enemigo, por el diablo, que es el que controla a todos aquellos que no están en Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos dice, amén. Entonces, hermano, hay un mundo espiritual que no lo vemos, pero que es más real que aún este mundo físico, amén, que tú y yo podemos ver. Hay un mundo espiritual. Ese mundo espiritual está dividido en dos reinos. Es el reino de la luz, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, y es el reino de las tinieblas, el cual está controlado por el diablo y sus demonios. Y de ahí es donde Jesús quiere sacar a todos para venir ahora a pertenecer al reino de Dios. Vamos a Colosenses 1:13. Amén. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado. Está hablando aquí Pablo y dirigiéndose a los demás creyentes, y dice: el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las ¿qué? De las tinieblas, que es el reino que el diablo tiene control, en el cual están todos aquellos que no están en Cristo. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y nos trasladó, nos ha trasladado ¿a qué? Al reino de su amado Hijo. Entonces, hermano, hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Solo se puede pertenecer a uno o a otro. Y el reino que Jesús viene, ¿verdad?, haciendo la invitación a ser parte de, es el reino de la luz, es el reino de Dios. Ese reino es espiritual, y donde Jesús es el rey, es al que Jesús se está refiriendo y es al que Jesús ha venido a establecer. ¿Por qué es importante, hermano, este sermón? Como seguimos hablando del Sermón del Monte, nos enseña, hermano, que el reino de Dios es espiritual. Y no solamente es espiritual, el reino de Dios se establece en el corazón del ser humano primeramente. No se trata de religión, no se trata de apariencias, no se trata de seguir leyes y tradiciones o rituales externos.
solamente por cumplir o por aparentar. Este reino que Jesús está ofreciendo, el reino de los cielos, al cual está invitando a todo ser humano, es primeramente establecido en el corazón del ser humano. Ahí tiene que empezar todo. Mucha gente está metida en la religión, es muy religiosa. Mucha gente está comprometida a exteriormente aparentar temor a Dios. Pero hermano, Jesús deja en claro en este sermón que no se trata de que sigamos procedimientos religiosos o tratemos de cumplir solamente exteriormente leyes y tradiciones o participar en ritos externos que de alguna manera demuestren piedad de Dios. No, es algo más profundo y empieza en el corazón. Ahí se establece el reino de Dios, en el corazón primeramente. El reino de Dios, hermano, tiene que ver con lo que pasa en el interior del ser humano, o sea, en su alma, hermano. Se trata de la actitud hacia Dios y hacia los demás, hermano. No es suficiente saber y practicar la verdad de Dios. Hay mucha gente que sabe aún esta palabra al revés y al derecho, hermano. Pero no se trata de conocer. Es bueno, necesitamos conocer la doctrina, necesitamos conocer la palabra de Dios, pero no se trata nada más de conocimiento. Va más allá, hermano. No es suficiente saber y practicar la verdad de Dios de una forma superficial. Porque Dios ve el corazón, hermano, y es necesario que aquellos que practican esas verdades de Dios sean motivados y esas verdades de Dios fluyan de un corazón correcto ante Dios. Porque si el corazón no está correcto ante Dios, puedes decir misa y puedo decir misa, y al final, hermano, todo quedará como vemos en Mateo. Cuando fueron aquellos y dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y dijo, ¿qué dijo Jesús? Apártense de mí, no os conozco. Entonces, hermano, vamos a Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Eran líderes religiosos que según ellos tenían una relación con Dios y eran tan estrictos en, según ellos, guardar la palabra y guardar las tradiciones, que pensaban que ellos de alguna manera la tenían hecha. Pero aquí Jesús los desenmascara y dice: si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, se están engañando ustedes mismos. Se están engañando. No entraréis en el reino de Dios. Jesús, hermano, no está diciendo que se tiene que hacer más cosas que lo que hacían o practicaban los fariseos o cualquiera de los grupos religiosos de esos tiempos para poder entrar y ser parte del reino de Dios. Eso no estaba diciendo Jesús. No estaba hablando de hacer cosas religiosas. Tienen que hacer más que ellos, porque lo que ellos hacen no es suficiente. No, Jesús no estaba diciendo eso, hermano. Lo que Jesús estaba diciendo es que nadie puede pertenecer al reino de Dios por su propia justicia, por lo que hace. Nadie puede entrar al reino de Dios pensando que sus obras, que su religiosidad, que sus prácticas, que sus tradiciones, que sus sacrificios, rituales, eso le da entrada al reino de los cielos. No, esto es un asunto del corazón. Del corazón.
Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La única manera de entrar al reino de Dios es por la fe en Cristo Jesús. Nuestra justicia nunca será suficiente para alcanzar la salvación o pertenecer al reino de Dios. La Biblia es clara y dice que por gracia, por el favor de Dios, el favor inmerecido, por la misericordia de Dios, que no nos pagó como por nosotros merecemos, por esa única razón es que nosotros podemos ser salvos, por la fe en Jesucristo, por su gracia que Él extendió a nuestras vidas. La salvación es un regalo de Dios para aquel que reconoce su pecado, se humilla, se arrepiente, le pide perdón a Dios y le pide a Jesucristo que venga a ser su Señor y Salvador. Efesios 2:9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y estos fariseos y estos escribas y estos grupos religiosos se gloriaban en sí mismos, se creían más que los demás. Hacían cosas delante de la gente para que los vieran, que eran muy temerosos de Dios, pensando que con eso ellos se ganaban el favor de Dios y eran mejor que los demás. Pero aquí Jesucristo dice, no, no es así. No es por obra para que nadie se gloríe. Pablo está volviendo a reforzar lo que Jesús estaba diciendo aquí. Dice, no es por lo que tú haces, no es por lo que tú puedas ganar por ti mismo. Y eso es lo que no le parece a mucha gente, que a fuerza la gente quiere, hermano, sentir que se ganó el favor de Dios, que se ganó la salvación, que tiene que hacer algo cuando la salvación es gratuita. Para nosotros costó un precio muy grande, que fue la sangre de Jesús, pero para nosotros es gratuita. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe. Si va conmigo allá a Romanos 10:1-4. Romanos capítulo 10, verso 1-4. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí está hablando Pablo. Dice, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, Pablo está diciendo que muchos de los religiosos verdaderamente desean agradar a Dios, pero dice, no conforme ciencia. O sea, están ellos queriendo agradar a Dios, pero a su manera. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No es la justicia de nadie, no es por la justicia de nadie que se puede entrar al reino de los cielos, es por la justicia de Jesucristo. Cuando tú lo aceptas y yo lo acepto, a través de la justicia de Cristo, dice que es el fin de la ley, el que cumplió toda la ley a la perfección. Y por la justicia de Cristo que fue imputada en aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador, es que nosotros podemos entrar al reino de Dios. Solo en Cristo podemos ser justificados, hermano. El sermón del monte no son los requisitos, hermano, para poder ser salvo. Tienen que tener presente esto. El sermón del monte no son los requisitos para poder ser salvo o para pertenecer al reino de Dios. Eso sería como decir que o pensar que se necesita cumplir los mandamientos de la ley para obtener la salvación, lo cual es imposible hacer. Entonces Dios sabe, hermano, de tu incapacidad y mi incapacidad. Tú y yo nunca vamos a poder cumplir todos los mandamientos. Tú nunca y yo vamos a poder cumplir aún todo lo que nos enseña el sermón del monte. No lo vamos a poder hacer. Y Dios sabe nuestra incapacidad e insuficiencia para producir ese carácter que Él está mostrando, ¿verdad? En este sermón. Este carácter piadoso no lo podemos producir por nosotros mismos o por nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que es la que no nos deja hacerlo, ¿verdad? Por eso, hermano, que
es la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Lo que Dios desea y nos enseña en el Sermón del Monte es que debe de haber un deseo sincero en cada seguidor de Cristo para crecer en la semejanza a Cristo, motivado desde el interior del corazón porque ha entendido quién es y a quién le pertenece. Lo que Dios desea a través de esta enseñanza que Jesús está dando y lo que nos enseña el Sermón del Monte es que debe haber un deseo sincero en cada verdadero creyente, en cada seguidor de Cristo, para crecer en la semejanza a Cristo. Y ese deseo sincero debe ser motivado desde el interior del corazón, provocado porque ha entendido ahora quién es y a quién le pertenece. Efesios 2:10, hermano, vaya conmigo ahí, Efesios 2:10. ¿Me dice con un amén? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Está hablando que la salvación le pertenece a Dios. Nadie se ha salvado por sí mismo, por sus méritos, sino la salvación le pertenece a Dios. Porque somos hechura suya, dice, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa salvación la hizo Dios. ¿Qué medio usó? Cristo Jesús. Y su sacrificio en la cruz por nosotros. Dice, ¿para qué? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces no es que lo que está enseñando aquí Jesús en el Sermón del Monte sean requisitos para nosotros poder ser salvos o entrar al reino de los cielos. Lo que sí, hermano, tenemos que entender que la salvación es solamente por gracia, por fe en Jesucristo. Pero si tú y yo verdaderamente somos salvos, hemos experimentado ese encuentro con Cristo, hemos nacido de nuevo, entonces tú y yo somos llamados como nuevas criaturas a vivir ahora, hermano, ¿verdad?, para las cosas que Dios ha preparado para que nosotros anduviéramos. Debemos de buscar imitar el carácter de Cristo, que es lo contrario de lo que el mundo aconseja. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no son las obras que nos salvan, pero el resultado de tu salvación verdadera va a traer como fruto las obras de Dios. El Sermón del Monte es un mensaje, hermano, para todo creyente. Algunos piensan que este mensaje no tiene que ver con la iglesia, que tuvo comienzo después de que Jesús fue levantado y se sentó a la diestra del Padre, y los discípulos apóstoles fueron y llevaron el evangelio y comenzó la iglesia. Dice, algunos piensan que este mensaje de este sermón no tiene que ver con la iglesia, que es solamente para los judíos y que es algo que se llevará a cabo, ¿verdad?, en el reinado de Cristo en el milenio. Pero la escritura, hermano, hay mucha evidencia en la escritura, ¿verdad?, que aclara al respecto, y es claro, hermano, que esta enseñanza es para todos aquellos que, ¿verdad?, siguen a Jesús, para todos aquellos que han nacido de nuevo, para sus discípulos, aquellos que le siguen. Y ahí mismo vamos a Mateo 5, el verso 1 y 2. Mateo 5, verso 1 y 2 dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién le estaba enseñando Jesús? A sus discípulos. A sus discípulos. Entonces, hermano, esa idea
o esa enseñanza errónea de que este sermón no es para la iglesia, está equivocada, hermano. Este mensaje y esta enseñanza es para todo aquel que ahora sigue a Cristo y que ha nacido de nuevo. Vaya conmigo allá a Mateo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, versos 19 y 20. Amén. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habla bautizándolos, obviamente se van a bautizar aquellos que se han convertido, aquellos que han nacido de nuevo. Entonces está hablando de gente que ahora sigue a Cristo, que cree en Cristo. Entonces dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice que enseñándoles a qué, a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces mismo Jesús está encomendando a sus discípulos que aquellos que ellos van a llevar el evangelio, aquellos que se conviertan, que se arrepientan, que ahora vengan a ser parte de la iglesia, se les tiene que enseñar a guardar todas estas cosas que está enseñando Jesús. Como les digo, estas enseñanzas de Jesús de alguna manera las vemos en todos los evangelios o en el Nuevo Testamento, pero aquí esta enseñanza fue una enseñanza en un solo momento que dio a todos, ¿me entienden? No fue algo que se recolectaron muchas verdades o momentos de enseñanzas de Jesús. Entonces, hermano, este mensaje del Sermón del Monte es para todo creyente, hermano. Y como conclusión, el Sermón del Monte, hermano, refleja entonces el carácter de Dios y nos describe cómo debe de ser la vida de aquellos que son parte del reino de Dios, por haber puesto su fe en Jesús y en su obra justificadora de la cruz del Calvario. También, hermano, nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra solo en el temor de Dios y en la obediencia de su palabra, aunque el mundo se empeñe a decir lo contrario. Nos enseña que su reino es un reino espiritual y tiene que ver con la verdadera necesidad del ser humano, la necesidad de su alma. Ponen claro que la religión, los sacrificios, las tradiciones y las apariencias no son suficientes. Gracias, hermano. No son suficientes. Todo empieza en el corazón, en el interior de cada ser humano, reconociendo su condición de pecador y su necesidad de un Salvador. Voy a repetir esto una vez más. Ponen claro que la religión, los sacrificios, las tradiciones y las apariencias no son suficientes. Todo empieza en el corazón, en el interior de cada ser humano, reconociendo su condición de pecador y su necesidad de un Salvador. También aprendemos que las cualidades que menciona Jesús en este sermón no son un requisito para la salvación, pero deben de ser el fruto de alguien que ya es salvo. Y es la responsabilidad de todo seguidor de Cristo buscar sinceramente obedecer las enseñanzas de Jesús. Amén. Es una pequeña introducción nada más. La semana que viene entraremos en detalle cada uno de los puntos, las bienaventuranzas y los detalles que este sermón nos va a estar enseñando. Amén. ¿Cuántos están emocionados? Gloria a Dios. Vamos así a levantarnos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta
tarde, Señor, una vez más venimos delante de ti para agradecer tu misericordia y tu amor a nuestras vidas, Padre. Gracias por tu palabra, que es la verdad, la única verdad verdadera, y que viene a traer luz al ser humano, luz al corazón, Padre. Señor, en esta hora, mi Dios, te agradecemos por mostrarnos, mi Dios, la verdad, lo cual es la voluntad de Dios, la cual es el deseo de Dios para cada ser humano. Te pido en esta hora que cada uno de los que estamos aquí podamos seriamente meditar en estas palabras, en estas enseñanzas, y que cada uno de nosotros, Señor, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación contigo, Padre, a través de Jesús, tu Hijo amado, podamos verdaderamente entender que el Evangelio se trata de una transformación que empieza en el corazón, que hemos sido llamados a vivir diferente, que hemos sido llamados ahora, Señora, a través de nuestras vidas, mi Dios, poder reflejar el carácter de Cristo, para que aquellas personas que no te conocen, aquellas que están en tinieblas, aquellas que están atadas, aquellas que, Señor, buscan, Señor, llenar el vacío que tienen en su corazón, puedan conocerte, Señor, a través de nuestro testimonio, a través de las enseñanzas que tú nos das para poderlas compartir, Padre. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente, sinceramente busquemos, Señor, imitarte y poder crecer en ese carácter, Señor, que sea luz y sea testimonio para tu gloria, Padre mío. Se trata de una transformación, Señor, una transformación que empieza en el corazón, pero que florece en el exterior, en nuestro caminar, en nuestro vivir, Padre. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí también que no te conoce, si hay alguien que no ha experimentado tu gracia, tu amor, tu perdón, te pido que en esta tarde, mi Dios, tú te reveles a su vida. Pido que en esta tarde rompas las cadenas, las ataduras y todo impedimento, Señor, que ha, Señor, impedido que vengan en arrepentimiento y entreguen su vida a Jesús, Padre. Pido que en esta tarde sus ojos sean abiertos espirituales, sus oídos sean abiertos, Señor, y puedan ver y puedan oír tu voz, Señor, y en esta tarde hagan una decisión, Señor, que será de beneficio eterno, Señor, y reconozcan su condición, reconozcan su necesidad, y reconozcan, Señor, que están cansados, y que, Señor, el descanso, la paz, la felicidad, la vida eterna solamente se encuentra en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en esta hora, y te doy gracias porque tú eres bueno, y porque tú sigues obrando en los corazones, y porque tú sigues extendiendo tu misericordia y tu gracia, y sigues deseando llenar las vidas de tu amor, Señor. En Cristo Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor.